A veces, la injusticia es silenciosa. No grita, no derrama sangre, pero corroe los corazones. Esta es la historia de personas olvidadas tras los muros de una residencia y de una mujer que creía en ellas. A esa mujer la llamaremos Abril. A las afueras de Sevilla, en la puerta de un antiguo edificio de piedra, colgaba un cartel descolorido: Residencia Los Olivos. Era una de las residencias privadas más caras de la ciudad. Para quienes la veían desde fuera, parecía un lugar tranquilo, un jardín decorado con flores, ventanas con cortinas blancas, suaves sonidos de música procedentes del interior. Pero cuando se cerraba la puerta, esa música daba paso a un silencio aterrador. Abril Morales era una joven enfermera de 27 años. Sus ojos siempre estaban cansados, pero su deseo de ayudar a los demás no se había apagado. Había perdido a su madre a una edad temprana y se había criado con su padre. Sé buena, pero sé callada, le decía siempre su padre. Abril era buena, pero ya le costaba mucho estar callada. Cada mañana a las 7 comenzaba su turno. Cuando los pacientes la veían, sus rostros se iluminaban. Mi sol, decía doña Mercedes, cuando llegas, la habitación huele a primavera. Abril sonreía y le cogía las manos. Estás un poco mejor hoy. La mujer asentía con la cabeza y decía, he tomado la medicación, pero ayer volví a tener ardor de estómago. Abril lo anotaba en el cuaderno, náuseas tras la medicación. Pero Duarte nunca leía ese cuaderno. Don Álvaro Duarte era el director de Los Olivos. Con su cabello canoso, sus relojes caros y una falsa máscara de bondad, saludaba cada mañana al personal. No lo olvidéis, solía decir, trabajar aquí es una tarea sagrada. Estamos embelleciendo los últimos días de nuestros ancianos. Mientras pronunciaba esas palabras, detrás de él esperaba una anciana en silla de ruedas, con la manta sucia, las manos temblorosas y una expresión de miedo en el rostro. Cada vez que Abril veía esa imagen, se le hacía un nudo en la garganta. En la residencia había dos tipos de personas, las que tenían miedo y las que habían perdido la esperanza. Los ancianos guardaban silencio porque, si se quejaban, los trataban aún peor. Los empleados guardaban silencio porque no querían perder su trabajo. Y Duarte controlaba ese silencio. Abril se dio cuenta mientras repartía los medicamentos. Los números de lote de las cajas estaban mezclados. Algunos medicamentos habían caducado, otros eran de marcas falsas. Cuando bajó al almacén, vio que se separaban los medicamentos que procedían de las cajas de donaciones. Rosa, la enfermera jefe, captó su mirada. No mires ahí, le dijo con dureza. ¿Por qué?, preguntó Abril. Porque hay cosas que no debes ver. Una noche, Abril estaba de guardia. Uno de los ancianos, don Manuel, tenía dificultades para respirar. Buscó su inhalador, pero la caja estaba vacía. Rosa, gritó, don Manuel no tiene su medicamento. Rosa se encogió de hombros. Mañana por la mañana llegarán cajas nuevas. Pero no puede esperar hasta entonces. Rosa apartó la mirada. No puedo salirme del protocolo. Abril le administró una pequeña dosis del medicamento de emergencia que sacó de su propio bolsillo. El hombre respiró, pero temblaba. Por la mañana, la cama de don Manuel estaba vacía. Había fallecido en silencio. En la reunión matutina, Duarte inclinó la cabeza con fingida tristeza. Hemos sufrido una gran pérdida, dijo. Pero la disciplina es importante. Se administró un medicamento fuera de protocolo durante la noche. Esto es inaceptable. A Abril se le heló la sangre. Ayudé porque... Duarte levantó la mano. Así que lo admites. Como resultado de esta negligencia, el paciente falleció. Los demás empleados bajaron la cabeza. Nadie se puso de su parte. Ni siquiera Rosa dijo nada. A Abril se le llenaron los ojos de lágrimas. Intenté salvarlo, dijo con voz temblorosa. Duarte respondió con voz fría, no lo salvaste. Y ahora debes asumir la responsabilidad. Ese día se redactó el acta. Se escribió, incumplimiento del protocolo y negligencia profesional. Duarte firmó los documentos con una expresión casi de satisfacción en el rostro.
Y eres joven, Morales. Quizás otra institución te acepte. Pero primero debes comprender tu error. Abril recogió sus cosas esa noche. Doña Mercedes salió de su habitación y lo detuvo. No te vayas, le dijo con voz temblorosa. Y ya no puedo quedarme aquí, respondió Abril. Mercedes le tomó la mano. Nos sentíamos seguros contigo. Ahora no queda nadie. Esas palabras se le grabaron a Abril en el alma. Al salir por la puerta, Duarte estaba hablando con un grupo de ricos donantes en el vestíbulo. Reía y decía, organizaremos una ceremonia especial para la familia de don Manuel. Un donante preguntó, ¿la inauguración de la nueva clínica es pronto? Duarte sonrió. Sí, así podremos ayudar a más ancianos. Abril se quedó fuera, observando cómo se cerraba la puerta. Por un lado, un imperio construido sobre mentiras. Por otro, personas silenciadas. En ese momento, por primera vez, pensó, quizás algún día todos lo sabrán. Pero ese día no era ese. Ese día solo perdió su trabajo, su honor y su fe. Y en la cálida mañana de Sevilla, comenzó a caminar sin nada en las manos. Intentó dejar atrás el silencio de la injusticia, pero ese silencio la perseguía. Abril se quedó sola ese día. Pero la soledad, a veces, es una chispa. Ella aún no lo sabía. El silencio resonaría algún día en toda la ciudad. En las calles empedradas de Sevilla, los pasos de Abril Morales eran silenciosos. Habían pasado varios días desde que salió de Los Olivos, pero el peso de aquel día aún pesaba sobre sus hombros. La habían despedido del trabajo, pero no solo había perdido su empleo, se había hecho responsable de una muerte inocente y había sido declarada culpable ante la sociedad y sus compañeros de profesión. A medida que pasaban los días, Abril recorría la ciudad en busca de trabajo. Cada puerta, cada anuncio, cada llamada telefónica le daba la misma respuesta, no. Una de sus referencias ha dado una opinión negativa. Su currículum es estupendo, pero ahora mismo no tenemos vacantes. No podemos contratarla, sabemos lo que pasó en el pasado. Cada rechazo le partía el corazón. Quería contar lo que había pasado en Los Olivos, pero nadie le escuchaba. La gente prefería callarse ante el poder y el prestigio de Duarte. El mayor consuelo de Abril eran sus antiguos pacientes, con los que seguía en contacto por teléfono. Doña Mercedes le decía en cada mensaje, te esperamos, jovencita. Pero la voz de las ancianas al otro lado del teléfono era silenciosa y frágil. Abril no podía visitarlas porque estaba desempleada, tenía poco dinero y Los Olivos se lo impedía. Un día, por recomendación de un viejo amigo, solicitó plaza en otra residencia. El nuevo lugar se llamaba Villa del Sol. Era una institución más pequeña y modesta, pero Abril entró con esperanza. Mientras esperaba para empezar a trabajar, el director la miró con el ceño fruncido y le preguntó, ¿qué es usted, Morales, de Los Olivos? Abril asintió con la cabeza, pero sus ojos mostraban determinación. Sí, respondió, y solo he venido aquí para ayudar a la gente. El director se quedó en silencio un momento y luego siguió hablando por teléfono. El corazón de Abril se encogió, la sombra del pasado aún la perseguía. Pero empezó a trabajar. Los primeros días fueron difíciles. Algunos miembros del personal aún la observaban con curiosidad, mientras que otros se mostraban claramente distantes. Mientras tanto, en Los Olivos las cosas no estaban cambiando. Al contrario, Duarte no estaba dejando pasar la oportunidad. Nuevas donaciones, nuevos patrocinadores. Todos le sonreían, compitiendo por ensalzar aún más el nombre de Los Olivos. Cada vez que lo oía, a Abril se le partía el corazón, el sistema parecía recompensar la injusticia, culpándola a ella. Con el tiempo, las habilidades de Abril comenzaron a manifestarse en su nuevo lugar de trabajo. Su meticulosidad, paciencia y amor en el cuidado de los pacientes se hicieron notar. Villa del Sol, gracias a ella, ascendió a otro nivel, comenzaron a aceptar más pacientes y a recibir más donaciones. Pero, a los ojos de Abril, ese éxito seguía siendo incompleto. La sombra de Los Olivos seguía presente y las mentiras que se extendían por la ciudad seguían arruinando la vida de personas inocentes. Cada noche, Abril escribía en su cuaderno. La justicia puede tardar, pero no se olvida.
Algún día se sabrá la verdad. Sin embargo, no tenía ni el tiempo ni los recursos para hacer planes. Primero tenía que asegurarse una posición sólida. El desempleo y las acusaciones le habían cerrado todas las puertas, pero la confianza que le había dado Villa del Sol le dio el valor para dar el primer paso. Una noche, Abril revisó los antiguos registros de Los Olivos. Tablas, facturas, existencias de medicamentos. Todo parecía un caos, pero ella intuía que detrás de ese caos había un orden. Había indicios de que Duarte había desviado las donaciones para gastos personales, facturas falsas, material faltante y, lo más importante, el desvío del dinero destinado a las necesidades de los ancianos. Una chispa se encendió en el interior de Abril. «Tengo que sacar esto a la luz», se dijo a sí misma. «Pero debo tener cuidado. Un solo paso en falso, y todo podría perderse». Abril miró por la ventana y vio las luces de Los Olivos. En el edificio todo estaba en su sitio, pero los oscuros secretos que se escondían detrás no eran visibles para nadie. Para Abril solo quedaba una opción: romper el silencio y sacar la verdad a la luz. El otoño en Sevilla pintaba la ciudad con tonos dorados. Abril Morales respiró hondo mientras caminaba por los pequeños pero acogedores pasillos de Villa del Sol. El peso del desempleo, las acusaciones y la injusticia en Los Olivos aún pesaba sobre sus hombros, pero aquí, por primera vez, había comenzado a sentirse valiosa. Las primeras semanas fueron difíciles. El personal se mostraba cauteloso debido a su pasado en Los Olivos. Nadie confiaba fácilmente en las habilidades de alguien que se había declarado culpable. Los pacientes también se mostraban tímidos al principio. Abril estaba acostumbrada a ello, las huellas del pasado no se borran fácilmente. Pero Abril era callada, decidida y atenta. Se ocupaba de cada paciente individualmente, anotaba sus necesidades, detectaba los medicamentos que faltaban y los errores en la atención. En poco tiempo se notó, el nivel de atención en Villa del Sol mejoró rápidamente. La satisfacción de los pacientes aumentó y las familias podían dejar a sus seres queridos con tranquilidad. Abril no solo se limitaba a cuidar a los pacientes, sino que también comenzó a examinar las deficiencias de la institución, las existencias de material, el uso de las donaciones y los procedimientos. La injusticia que había sufrido en Los Olivos le había enseñado una lección: la verdad no siempre se puede ocultar. Pero para sacarla a la luz se necesitaba una posición sólida. Mientras tanto, Los Olivos seguía creciendo bajo la dirección de Duarte. Se abrían nuevas clínicas, aumentaban las donaciones y la prensa lo presentaba como el mejor centro de cuidados de la ciudad. Abril conocía la oscuridad que se escondía tras la brillante fachada de la antigua institución, y eso aumentaba su ira. Cada día, después del trabajo, se retiraba al archivo de Villa del Sol y examinaba los documentos antiguos. Anotaba los métodos de facturación falsa de Duarte, la transferencia de donaciones a cuentas personales y el maltrato a los ancianos. Los registros eran complejos y estaban cuidadosamente guardados, pero los ojos de Abril ya se habían agudizado. Un día, mientras estaba sentada en el jardín del centro, revisó los mensajes de sus antiguos pacientes. Doña Mercedes y otros ancianos seguían en Los Olivos, sufriendo en silencio. Abril sintió una punzada en el corazón. «Tengo que ser su voz», pensó. Esa idea fue la base de su plan: primero se haría fuerte y luego haría justicia. Su éxito en Villa del Sol no tardó en ser reconocido por la dirección. El director le ofreció un puesto de mayor responsabilidad: coordinadora de atención al paciente. La tarea de Abril ya no era solo cuidar a los pacientes, sino también mejorar el funcionamiento de la clínica, crear nuevos protocolos y dirigir al equipo. Al principio, el personal se resistió. Su pasado. Los Olivos, murmuraban. Pero Abril demostró su liderazgo de forma silenciosa y decidida. Lo que recordaba era sencillo: los pacientes son lo primero. Si la institución crece, todos ganan. En poco tiempo, Villa del Sol logró abrir un pequeño edificio adicional gracias a una nueva donación. Abril se sentía orgullosa de ser parte de ese éxito, pero sus ojos seguían fijos en los ancianos que permanecían en Los Olivos y en las pistas necesarias para que la verdad saliera a la luz. Cada documento, cada diferencia en los protocolos era parte de su plan. Una noche, Abril revisó sus notas mientras estaba sentada frente al ordenador.
Sobre su mesa había una pila de documentos, fotografías, facturas y antiguos historiales médicos. Todos ellos revelaban el oscuro juego de Duarte. Pero debía tener cuidado. Un solo error podría arruinar su plan. La determinación de Abril era ahora clara. He conseguido una posición de poder, ha llegado el momento. Voy a sacar la verdad a la luz. Mientras caminaba por el jardín, Abril veía las luces de los olivos a lo lejos. El interior del edificio seguía sumido en el silencio. Las personas inocentes pasaban desapercibidas y el sistema continuaba con su pesadilla. Abril esbozó una leve sonrisa, porque detrás del silencio había elaborado un plan. Ya no era solo una empleada, sino también una estratega. Con paciencia, paso a paso, la verdad saldría a la luz. Las tardes en Sevilla eran ahora más frescas, y los vientos que soplaban por las calles empedradas traían consigo una ligera melancolía. Abril Morales respiró hondo mientras miraba la pantalla de su ordenador en la tranquila oficina de Villa del Sol. Ya estaba lista. El sentimiento de injusticia y desigualdad que la había carcomido durante años se había acumulado con paciencia, y ahora era el momento adecuado para actuar. Primero elaboró un plan en silencio. Necesitaba pruebas concretas para sacar a la luz la realidad que se escondía tras la brillante fachada de los Olivos. Duarte tenía contactos poderosos. Un pequeño error podría ponerlo todo en peligro. Abril decidió actuar con discreción y cautela. En primer lugar, comenzó a examinar todos los documentos relacionados con los Olivos. Cuentas bancarias, registros de donaciones, libros de facturas, listas de existencias de medicamentos. Cada página, cada línea, llevaba las huellas de las falsificaciones de Duarte. Abril copiaba cada registro en su cuaderno y hacía una copia de seguridad digital para no llamar la atención si se daba cuenta de algo. La mayor ayuda de Abril fue la información que obtuvo de antiguos pacientes y sus familias. Ellos le contaron en silencio los malos tratos y las consecuencias de la falta de atención. La pluma de Abril anotaba cada historia. A veces, los momentos en que un anciano se quedaba en silencio por miedo, otras, los detalles de las donaciones que se transferían a cuentas personales. Todo ello serviría como prueba. La segunda fase del plan consistía en encontrar aliados fiables. Abril se puso en contacto con algunos empleados de Villa del Sol. Ellos también conocían las negligencias y la corrupción en los Olivos, pero no se atrevían a hablar por miedo. La silenciosa determinación de Abril les animó. Se creó una red mediante reuniones, notas secretas y mensajes cifrados. Para no llamar la atención de Duarte, Abril comenzó a visitar los Olivos con regularidad. Al principio se mostró cauteloso, ya que la antigua acusación aún estaba presente en la mente de todos. Pero el objetivo de Abril era claro: seguir cada movimiento como un ojo invisible, reunir pruebas y preparar su movimiento final. Cada día, se añadían nuevos datos al cuaderno de Abril: informes médicos incompletos, gastos secretos, quejas de pacientes. Ya no era solo una empleada, sino una estratega, una investigadora y una luchadora en busca de justicia. Una noche, después de trabajar durante horas frente a su ordenador, respiró hondo. El plan estaba claro. Recopilar pruebas. Se reunirían todos los registros financieros, las quejas de los pacientes y la información sobre el personal. Organizar a sus aliados de confianza. Varios empleados leales de Villa del Sol participarían activamente en la ejecución del plan. Presentación a los medios de comunicación y a las autoridades. Cuando los documentos estuvieran listos, se informaría a las autoridades municipales y a los medios de comunicación sobre la corrupción y los malos tratos en los Olivos. Acabar con Duarte. Se le quitaría la máscara y se revelarían las verdades. Abril sentía por un lado la emoción del plan, pero por otro lado también sentía una profunda responsabilidad. Dar un paso en falso podría provocar más daño a los ancianos inocentes. Pero ya no había vuelta atrás. Se había puesto en marcha en nombre de la justicia. Abril sonrió en silencio mientras contemplaba los olivos desde el jardín de Villa del Sol. Desde lejos, todo parecía perfecto, pero Abril sabía que detrás de esa fachada se escondía una oscuridad secreta. Y ahora tenía el poder de sacarla a la luz. La chispa que llevaba dentro había crecido. El plan estaba listo, su paciencia había sido puesta a prueba hasta el límite. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para poner todas las piezas en su sitio.
La mañana en Sevilla tenía un significado diferente para Abril Morales. Había llegado el momento de poner en marcha el plan en el que había trabajado minuciosamente durante mucho tiempo. En la tranquila oficina de Villa del Sol, revisó una vez más los archivos que había preparado. Cada documento, cada factura, cada queja de los pacientes era como una pieza del rompecabezas que revelaría el oscuro entramado de Duarte. El primer paso era poner en marcha a sus aliados de confianza. Se reunió en secreto con varias personas que había seleccionado entre el personal. En los rostros de todos se reflejaban tanto el miedo como la esperanza. Abril habló con voz tranquila pero firme. Hacemos esto solo por personas inocentes. Todos los errores deben salir a la luz. Si guardamos silencio, sufrirán aún más daños. El segundo paso del plan era hacer llegar los documentos de los Olivos y las quejas de los ancianos a las autoridades oficiales y a los medios de comunicación. Gracias al minucioso trabajo de Abril, todo estaba completo: facturas falsas, transferencias de donaciones a cuentas personales, negligencias y malos tratos. Las pruebas eran tan contundentes que a Duarte le resultaba casi imposible rebatirlas. Abril entregó los documentos de forma segura a las autoridades. Luego se puso en contacto con los medios de comunicación, contó la historia a los periodistas más importantes de la ciudad y les presentó las pruebas. La difusión de la noticia era cuestión de tiempo. En Los Olivos, el pánico se había apoderado de todos. Duarte y los directores vieron de repente que todos los documentos habían salido a la luz. Sus máscaras estaban cayendo, las oscuras verdades que habían ocultado durante años estaban ahora a la vista de todos. El personal y algunos antiguos empleados seguían en silencio el plan de Abril. Ya no reinaba el miedo, sino el sentido de la justicia. Comenzó el proceso judicial. Gracias a las pruebas reunidas por Abril, la investigación avanzó rápidamente. Duarte y sus cómplices fueron castigados por sus actos de corrupción y negligencia. La administración de Los Olivos pasó temporalmente a manos del Estado. Se hicieron declaraciones oficiales para restaurar la reputación de Abril. Ahora todo el mundo sabía que era inocente. Durante este proceso, Abril visitó con frecuencia a los pacientes que permanecían en Villa del Sol y a su propio equipo. La confianza y el agradecimiento que veía en sus rostros borraban todo su cansancio. Doña Mercedes la abrazó entre lágrimas. Y gracias, querida. Gracias a ti no nos quedamos calladas. Abril vio, ante los ojos de toda la ciudad, que se había hecho justicia, no solo para ella, sino para todos los ancianos que habían guardado silencio en Los Olivos. La ira y el dolor que había acumulado durante años dieron paso a una profunda satisfacción y paz. Abril contemplaba la ciudad desde un puente histórico de Sevilla. Los Olivos seguía allí, pero los secretos que se escondían tras las sombras habían salido a la luz. Abril esbozó una leve sonrisa, porque la justicia, que durante años había permanecido silenciosa, por fin había salido a la luz. La primavera en Sevilla anunciaba una nueva vida en la ciudad. Abril Morales caminaba por los jardines de Villa del Sol, iluminados por los rayos amarillos del sol. Ya no sentía el peso del pasado en cada paso que daba. Las injusticias, los malos tratos y las donaciones falsas de Los Olivos habían quedado atrás. Se había hecho justicia. Duarte y sus cómplices habían recibido su castigo. El nombre de Abril había sido limpiado y había recuperado su reputación. Pero lo más importante para ella era que los ancianos inocentes pudieran ahora vivir sus vidas en paz y sin miedo. Doña Mercedes y los demás antiguos pacientes ya no eran testigos silenciosos, sino personas que volvían a vivir sus vidas libremente. La vida cotidiana de Abril era ahora tranquila y satisfactoria. Seguía trabajando en Villa del Sol y, al mismo tiempo, ejercía como asesora para la defensa de los derechos de las personas mayores. Ya no era solo una empleada, sino también una guía y una defensora. Sus compañeros de trabajo la tomaban como ejemplo, no solo por su profesionalidad, sino también por su personalidad. Un día, mientras Abril estaba sentada en una cafetería del centro de la ciudad, uno de los antiguos empleados de Los Olivos se le acercó desde la mesa de al lado. En sus ojos se reflejaba gratitud y un ligero orgullo. Y gracias, Abril. Si no fuera por ti, seguiríamos viviendo con miedo. Abril sonrió, pero en sus ojos se reflejaba una ligera tristeza. El pasado no se olvida fácilmente. Sin embargo, eso no ensombrecía su nueva vida.
Abril ahora podía dedicarse tiempo a sí misma, daba largos paseos y encontraba la paz interior mientras exploraba las históricas calles de Sevilla. Sus amigos y las nuevas personas que conocía le daban color a su vida y le ayudaban a borrar las sombras del pasado. Lo más importante era que Abril había aprendido de las injusticias del pasado, pero había combinado completamente el sentimiento de venganza con la justicia. En lugar de ira, ahora sentía la satisfacción de actuar en nombre de la justicia y la verdad. Una tarde, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, Abril se detuvo a orillas del río Guadalquivir. El viento le acariciaba el cabello y el sonido de la ciudad llegaba a sus oídos como una suave melodía. Respiró hondo y pensó con una sonrisa sincera. Ahora soy libre. Ahora estoy en paz. Se había abierto una nueva página en la vida de Abril. La oscuridad del pasado se había desvanecido a la luz de la justicia y la determinación. Ahora la vida estaba llena de paz y seguridad, tal y como ella y los ancianos se merecían.